tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Hablando de Hoy. En presencia y nos visita, es un placer y un gusto, del politólogo y del sociólogo Pablo Villarreal. Con él vamos a abordar el tema sobre la situación política en la Argentina, estos periodos de neoliberalismo que nuevamente retornan a un escenario sudamericano de la mano de algunos dicen el regreso de Bolsonaro ya estaba en la Argentina, pero más que nada preguntarte, Pablo, ¿cuál es la característica de esta nueva oleada neoliberal en América del Sur? Bueno, bien, uno lo que tiene que decir del neoliberalismo actual es que el nombre que recibe o que le damos nosotros es neoliberalismo punitivo. Tiene sus raíces en neoliberalismos anteriores. Nosotros identificamos tres tipos de neoliberalismo. El primero es el combativo, que tuvo que venir a disputar espacio entre otras formas de construir la sociedad, que era el bloque soviético y el Estado de benefactor de la época dorada del capitalismo. Después vino el neoliberalismo de los 90, que fue el de las reformas, la reforma de mercado, reforma de Estado. Y el actual, el neoliberalismo punitivo, surge sobre todo a partir de la crisis del 2008, con la crisis hipotecaria. La crisis mundial. Sí, y uno podría decir que el neoliberalismo actual, el punitivo, es la forma que tiene de gestionar su propia crisis el neoliberalismo, ¿no? Porque esa crisis se generó por un sobreendeudamiento hipotecario de los sujetos que no podían pagarlo en última instancia, ¿no? Lo que él dice es interesante, convengamos de que salían los bancos a darle crédito a un indigente. Claro. Sí, ese indigente accedía por primera vez a una casa, después tenía que devolver el préstamo al indigente. Claro. Llegó un momento que no lo pudo y eso hizo una cadena de la famosa burbuja, ¿no? Claro, ahí explota la burbuja hipotecaria y cuando estalla la crisis, todo momento de crisis lo que necesita es un responsable, ¿no? Encontrar un culpable, encontrar a alguien a quien echarle la culpa por la crisis. Y en ese momento la culpa fue sobre el sujeto endeudado, ¿no? Entonces ese sujeto endeudado era el que tenía que responsabilizarse por la crisis y aceptar los costos del ajuste. Entonces lo que hace el neoliberalismo actual es demanda un esfuerzo, ¿no? Esforzarse y adaptarse a las condiciones del ajuste, y es factible castigar a aquellos que no se adapten a esa situación y que no hagan el esfuerzo. Y de ahí deviene la cuestión del neoliberalismo punitivo, el que puede castigar al que no sigue las reglas del juego. Y es importante, digamos, porque eso se modula de diferentes maneras según el territorio global del que estemos hablando. Porque en Europa se moduló a través de la deuda, la culpa de la deuda, y en Argentina se moduló a través de la culpa de haber vivido sobre las posibilidades por una intervención redistributiva del Estado. ¿Se entiende? Sí, es decir, caemos en esta frase que se instaló en la Argentina, viviste sobre tus expectativas. Claro, sí. Viviste sobre tus expectativas. Sí. Ahí lo que uno podría decir es que para aplicar un ajuste y políticas neoliberales, primero se necesita que ideologemas, eso es un ideologema, una idea que se repite hasta tornarse realidad, circulen y se vuelvan sentido común. Y la otra es encontrar un responsable a quien culpar por la crisis. Te hicieron creer que podías viajar. Exactamente, ese tipo de cosas, ¿no? Está bien. Ahora, ¿cuáles son las herramientas de este neoliberalismo punitivo que desde el gobierno puede utilizar? Sí. Para ese control, porque sabés que viene una baja de redistribución, Sí. hay una fuerte demanda social, y vos ves que en los presupuestos crece más las partidas a Fuerzas Armadas que a la redistribución en lo social, digamos. Sí, uno lo que tiene que entender es que el neoliberalismo las políticas neoliberales no se aplican solas, sino que hay una demanda de un sujeto que ya viene de alguna manera queriendo, solicitando eso, ¿no? Y es lo que habilita políticas de seguridad mucho más represivas. ¿Solicitando qué decías? ¿Y una gente que demanda eso? Claro, totalmente, porque para justificar un ajuste y para sostener en el tiempo un ajuste, lo que se necesita es mano dura. No, dicho llanamente, lo que se necesita es mano dura. Y esto es interesante porque, haciendo un paralelo en este nuevo neoliberalismo en Latinoamérica entre el Brasil de Bolsonaro y la Argentina, cuando hablaban de que Bolsonaro hacía su campaña haciendo unas pistolas con las manos y hablando de que iba a aplicar mano dura, a las 2 semanas que gana Bolsonaro, Patricia Bullrich sale a decir: lo que está haciendo Bolsonaro nosotros lo venimos haciendo hace rato, ¿no?
no hay nada nuevo que él está haciendo, él está copiando nuestra política de seguridad. Eso es que el Bolsonaro ya vino de antes. Claro, Bolsonaro llegó hace rato, porque la pregunta era, ¿se puede producir un Bolsonaro en Argentina? Y la respuesta termina siendo, no, en realidad ya está hace rato. Y no hay que olvidarse que Patricia Bullrich era, por lo menos hasta principio de año, el funcionario con mejor imagen del gobierno nacional. ¿Y cuál es la sustentabilidad que obtiene un partido tan vecinal como es el PRO, que llega a instalarse en los 24 distritos como partido y llega al poder de la presidencia, digamos, ¿no? Al que yo por ahí, con algunos rasgos, califico como la derecha democrática que llega al poder? Y bueno, ahí yo lo que puedo hacer es un análisis en dos sentidos o en dos ámbitos, el ámbito ideológico y el ámbito económico, ¿no? Para seguir con la cuestión ideológica, que es lo que venimos hablando, uno podría decir que logró articular posiciones conservadoras que eran preexistentes a la existencia del macrismo como fuerza política nacional. Nosotros hicimos en el año 2013 una investigación en la ciudad de Buenos Aires que lo que mostraba es que había muchos sujetos neoliberales latentes demandando políticas de menor distribución del Estado, menor intervención del Estado en la economía, más mano dura, etc. Y estaban latentes ahí, pero lo que no tenían es una representación política. Alguien que lo aglutine. Alguien que los aglutine. Y la idea era que solo faltaba una expresión política para esos sectores para que se vuelvan, para que tengan peso electoral en la política nacional. ¿Y quiénes son esos sectores? Y después vino Macri, ¿no? ¿Pero quiénes son esos sectores? No, bueno, ahí para analizar cómo después se torna dominante en sentido económico, uno puede utilizar una perspectiva de la sociología económica más que nada, ¿no? Y ahí lo que me parece es que los sectores económicos que sostuvieron al macrismo en el poder durante estos 4 años, es decir, la coalición social que lo sostenía, está, digamos, adentro de esa coalición está el Fondo Monetario Internacional y los acreedores externos, los grandes capitales monopólicos en el mercado que tienen capacidad de fugar dinero. Especulativos también, digamos, los actores financieros, los bancos privados que se beneficiaron con la bicicleta financiera. Uno puede mencionar ahí también los unicornios tecnológicos, que es un... ¿Cuáles serían los unicornios? Y ahí uno habla de la empresa Globant, de Mercado Libre, de Galperin. Eso es muy interesante analizarlos porque son un tipo de empresa que anuda muy bien posiciones neoliberales, por ejemplo la meritocracia, la competencia de mercado libre y la actualización tecnológica constante, ¿no? Está ahí está muy fuerte la presencia del empresario de uno mismo, ¿no? Sí, y un corrimiento del Estado. Y un corrimiento del Estado. Y el sector agroexportador, etc. Y del otro lado, digamos, quedaron actores excluidos de esa coalición que fueron los más golpeados por las políticas neoliberales del macrismo. Y ahí podemos mencionar a las pymes, podemos mencionar a los jubilados, podemos mencionar a los pequeños comerciantes, agricultores que producen en pequeña escala para el mercado interno, sin duda a la comunidad científica. Yo soy del CONICET y la verdad es que nos golpearon mucho las políticas del macrismo. Y ahí uno lo que puede hacer un análisis interesante es que no es gratis excluir a sectores que, por ejemplo, son el 98% de las empresas nacionales, porque las pymes son el 98% de las empresas nacionales y generan cerca del 64% del empleo registrado. Es un dato interesante, Pablo. Si uno toma el cuatrienio 2009-2015, a este cuatrienio, la capacidad ociosa de las pymes. Sí, bueno, eso es un dato. Por ejemplo, Argentina en su pico más alto en el kirchnerismo tenía el 82% de capacidad industrial instalada en utilización, o sea, estaba utilizando el 82%. Hoy Argentina utiliza el 56%, es decir, una regresión de ¿cuánto? 30% con respecto... Sí. ¿No? Casi el 50% de la industria está parada. Sí, otro dato importante. Y uno a veces se pregunta si esta crisis no es más que la insistencia del gobierno nacional en transferir recursos a esos sectores que lo sostenían, esperando que esos favores
terminen en lluvia de inversiones, lo que nunca sucedió porque la bicicleta financiera lo que facilitó fue la fuga de capitales. Entonces, la transferencia se ve muy clara cuando uno piensa que con $1.57 hoy en día y con una inflación del 55% anual, más o menos, el salario mínimo está en $237. Un número similar al salario mínimo del 2007, lo que implica un retroceso de 12 años, ¿no? 12 años. Bueno, pero a ver, eso fue una decisión del gobierno nacional de decir que el costo salarial era muy alto en Argentina, en términos dólares, ¿sí? Y que implicaba un gasto que había que tratar de... Sí, bueno, pero también lo hace eso porque esa era la explicación del estancamiento económico del 2015 que tenían los mismos sectores empresariales que lo sostenían. La causa de la crisis era el alto costo laboral, ¿no? Y bueno, vino a aplicar una política que lo que generó bajar el costo salarial y generar una transferencia de ingresos hacia los sectores más concentrados y más poderosos. Y otro dato interesante, cuando llega Macri, Argentina estaba en el tope de cuánto pagaba el salario argentino, estaba primero en Latinoamérica. Hoy está sexto o séptimo. ¿En valor? En el valor del salario mínimo. Del salario mínimo. Sí. Hoy está sexto. Está retrocedió, sexto, digamos. Retrocedió. ¿Está sexto o séptimo? Casi no sé muy bien. ¿Cerca de Venezuela? Sí, estamos más cerca de Venezuela que antes. Pablo, pasaron las PASO. Sí. La PASO, más que nada, este instrumento que sirve como para tratar de... en algunos distritos se aplicó, que son las elecciones internas, ordenar la grilla, si pasabas el 1.5 porcentual del padrón electoral, tu partido estaba habilitado. ¿Y qué nos deja? ¿Qué nos deja esta PASO con estos resultados del 16%? ¿Es la conclusión de esos excluidos del sistema? Sí, totalmente. Cuando yo te digo, cuando te planteo cuáles son los excluidos y los incluidos, es claro que dentro, si las pymes generan el 46%, el 64% del empleo registrado, es evidente que hay muchos votos ahí que pueden sumarse y manifestarse electoralmente. Por eso digo, no es gratis excluir a ese tipo de actores de un modelo económico, ¿no? Entonces me parece lo que manifestó, digo, si uno hacía una lectura desde la sociología económica, los resultados eran mucho más previsibles que los resultados que se registraban en las encuestas, ¿no? Sí, ahora, es un dato interesante también, si tal vez lo analizaron, cómo hubo la configuración de esos sectores que del 2015 fueron separados y hoy se articulan en una misma fuerza. Claro. Hablo del peronismo. Claro, sí, si uno se pone a analizar, si uno compara las PASO 2015 con las 2019, lo que nota es que en las 2015 no había tanta polarización como hoy en día. ¿Por qué digo esto? Porque en ese momento lo que fue el Frente para Victoria ganó en 20 de 24 provincias y en 2 de esas 4 en las que no ganó, ganaron frentes que lideraba Massa y otro que lideraba Adolfo Rodríguez Sá. Hoy en día esas 2 provincias, digamos, los líderes políticos que ganaron esas 2 provincias hoy están dentro del Frente de Todos. Y eso llevó a que hoy el Frente de Todos gane en 22 de las 24 provincias. Entonces uno puede decir, hoy en día se polarizó más, pero en ese juego de polarización en la campaña, ¿quién jugó mejor? Y uno hoy con los resultados, pero incluso antes, cuando uno veía cómo se movían, provincia por provincia. Esa es otra pregunta interesante. ¿Qué tanto de estos resultados ya nos anticipaban los resultados provinciales donde el Cambiemos siempre salía tercero, segundo y con una diferencia lejana? Y que no la advirtieron. Sí. Por último, Pablo, y te agradezco, ¿qué fidelidad del votante de trasladar lo que ha votado en la PASO se puede dar en la general? Bueno, yo creo que, retomando un poquito lo anterior, es que lo que hizo muy bien el Frente de Todos fue articular a esos sectores que estaban excluidos y darle una representación política, ¿no? Y con respecto a lo que me preguntás, bueno, yo creo que es muy difícil que alguien que vota por un candidato que viene a ganador cambie su voto porque es... La ciencia política norteamericana dice que hay un efecto que se llama bandwagon, que es seguir el rastro del ganador
que es muy difícil revertirlo, ¿no? Entonces, es difícil que baje del porcentaje que sacó. Después uno puede decir, bueno, dentro de las fuerzas electorales que están participando, hay dos al menos que le quitan votos al Frente Juntos por el Cambio, que son la de Gómez Centurión y la de Espert, por una cuestión de afinidad ideológica. En cambio, no hay ninguna que le quite al Frente de Todos, porque sabemos que el FIT tiene su voto muy particular, ¿no? Y concentrado. Y la otra cuestión es que seguramente va a aumentar el nivel de participación en las elecciones de octubre, pero yo veo muy difícil que esos nuevos votos se vuelquen masivamente hacia Juntos por el Cambio. Me parece que en cierta medida pueden ir mitad y mitad, 50%. Lo mismo se puede decir del votante de La Baña. Si hay un votante de La Baña que decide cambiar su voto, perfectamente puede ir para Juntos por el Cambio o para el Frente de Todos, recordando que La Baña fue quizás el ministro de Economía más exitoso de Néstor Kirchner. Entonces, ahí yo veo muy difícil la posibilidad de revertir las elecciones. Incluso diría que puede haber una ampliación de la diferencia, ¿no? Pablo, gracias. No, muchas gracias a ustedes. La verdad que es un placer. Nos volvemos a encontrar en Hablando de en una nueva emisión.